Buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy. Aquí en La Voz del Más Allá les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta gran noche. Estamos muy contentos de saludarnos. Y pues bueno, hoy noche lluviosa, una noche también llena de terror por las historias que les vamos a relatar la noche de hoy. Espero que se queden con nosotros. Estamos completamente en vivo desde San Luis Potosí. Te saluda Rubén Flores. Vamos a estar contigo con historias excelentes para que compartas y también, ¿por qué no? Espero que nos puedas seguir en lo que son mis redes sociales, Rubén Flores 97, tanto en TikTok como en Instagram. Ahí puedes seguirme con este nombre, y en Facebook estamos como Rubén Flores 97.7. Ahí me puedes seguir. Me dará mucho gusto también que nos saludaras por medio de mis redes sociales. Muchas gracias de verdad a toda la gente que hoy nos está viendo, nos está escuchando. Ojalá que aquí abajito nos pongas dónde nos estás escuchando, con quién estás también, para mandarte ahí algunos saludos. De verdad, muchas gracias a toda la gente que se toma la molestia de estar con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Hoy tenemos historias, nos llegaron, fíjate que estuve buscando historias que nos mandaron y descubrí bastantes mensajes que eran historias de la morgue. Entonces, pues aquí vamos a ir con otro especial de historias de la morgue para que toda la gente se quede con nosotros en esta gran noche. Así que sean todos bienvenidos. Recuerda que me encuentras en Facebook, en Instagram y en TikTok como Rubén Flores 97. ¿Ok? Ojalá que me puedan seguir. Y sobre todo, que te puedas suscribir aquí al canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Suscríbete, activa la campanita, regálanos un like aquí abajito. Eso nos hace bastante bien. Y coméntanos también, si es mucho pedir, puedes compartir esta transmisión en tus redes sociales. Así que bienvenidos, vamos con la primera historia. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesada. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantan a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre ha sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por ese lugar. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica, se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo, siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba sola e incluso por unas horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas, que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que el otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba, me dijo que ya casi era la hora. Así me dijo. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora, eran las 2:49, y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre ese lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con la sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó indicando que ya eran las 3 de la mañana. Sin darle importancia decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso, ya no supe nada.
ya que el día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer todos ya sabían de lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar, sin preguntar nada me dijo: sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en el hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3, para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta y quien mató a los doctores fue el mismísimo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Cuál chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba sola a veces, casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. ¿No puede ser? Si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor y su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. Aún siguen esperando. ¿Conocen ustedes a alguien que quiera trabajar en esa morgue? Gracias, de verdad, a toda la gente que nos hace el gran favor de mandarnos sus historias aquí al programa de La Voz del Más Allá. Les mandamos un gran saludo a todos ustedes. Espero que nos pueda seguir. Estamos como Rubén Flores, La Voz del Más Allá, aquí en lo que es lo que es YouTube, en mi canal de YouTube, y espero que puedan compartirlo, a ver si nos hacen ese gran favor. Así que continuamos. Vamos con el siguiente relato de la noche de hoy. En pocos lugares se llega a percibir tanta energía como lo es una morgue. Quizás solo sea igualada por un hospital, aunque las energías que se acumulan allí son diferentes. Es imposible no estar en un lugar así y no percibir cierta sensación de vacío y también de tristeza. En todos los años que llevo trabajando, por más que intenté hacerme el frío, pero no puedo evitar pensar sobre qué habría sido de aquellas personas a las que diseccionamos, tendrán familia, y la pregunta que más me quita el sueño en la noche es: ¿serían conscientes de su muerte? Eso es lo que se preguntan aquí. Por cierto, teníamos ahí a un radioescucha que trabajaba en una morgue, y que nos hablaba, de hecho nos hablaba directamente de su lugar de trabajo. Eso fue hace aproximadamente 14, 15 años más o menos, cuando se comunicaba con nosotros. Pero bueno, vámonos con más. Yo creo en las energías. Pienso que la vida no termina con la muerte. Esto lo podemos percibir cuando visitamos lugares viejos donde mucha gente pasó, al igual que pasaron sus emociones, sus anhelos, rencores y demás sentimientos. En pocos lugares se concentran tantas energías con emociones inconclusas como en la morgue. Personas que necesitan resolver el misterio de sus muertes, las cuales muchas veces son violentas o injustas. Hace algunos años, cuando recién iniciaba mi carrera como médico forense, trabajé en la morgue de una universidad particular y fui testigo de un suceso que me hizo replantearme el desear seguir ejerciendo esta profesión.
pero ya saben cómo es cuando eres joven, entusiasta, que aún no conoce a lo que va a enfrentar, y a veces el peligro no es algo físico, sino algo más allá de nuestra comprensión, que al percibirlo de frente llegamos a poner en juego nuestra cordura. Sé muy bien que aunque todos los muertos tienen una historia inconclusa que desean contar, no todos hablan. Éramos varios los encargados de revisar un cadáver que acababa de entrar al anfiteatro. Según se nos comentó, fue enviado con nosotros, pues en la morgue a cargo del Ministerio Público no había espacio. Para no meterme en problemas, solo les diré que desde un principio a mí se me hizo algo extraña la situación, pues esta universidad solo se revisaban casos privados que no estaban relacionados con algún crimen directamente, aunque según me comentaron en varias ocasiones, se descubrió que sí hubo un crimen y después de esto, Ministerio Público les retiraba los cuerpos y se hacía cargo de los demás procedimientos. Pero en este caso no fue así. Desde un principio se nos dijo que la persona murió en circunstancias extrañas y se nos pidió jurar absoluto silencio. En absolutamente todo el caso. Es por esto que no daré más nombres ni de mi estado ni siquiera de mi país. El cadáver a analizar era muy extraño. De este tipo de personas andróginas, aunque el informe nos indicaba que se trataba de un hombre, la forma de su cara y cuerpo eran más parecidos a los de una mujer, sobre todo sus manos y sus pies. Estábamos 2 médicos graduados y 2 practicantes realizando los procedimientos. Yo tengo por costumbre entregar de lleno mi concentración a una sola cosa. Esto me ha acarreado problemas, pues casi siempre las personas que trabajan conmigo necesitan casi gritarme para que les haga caso. Aquella noche no fue la excepción. En varias ocasiones el otro médico me habló fuerte para que le prestara atención a los practicantes. Noté que uno de ellos estaba muy nervioso. No le tomé mucha importancia a ello, pues cuando uno es novato hasta te tiemblan las manos. Dejamos a los estudiantes practicar un poco. No pasaron ni 20 minutos cuando uno de ellos presentó un ataque de pánico y el otro se veía muy nervioso, siendo que de los dos era el que lucía más emocionado. Intentamos tranquilizarlos, pero no lo logramos. Ellos decían que cuando se acercaron al cadáver, sintieron algo raro que les caminaba desde los pies a la cabeza. Yo creí que lo único que tenían ellos eran nervios de novato, así que intenté darles algunos ejercicios de respiración para controlar el miedo. Desafortunadamente siguieron presentando estos ataques de pánico. Yo terminé molestándome con ellos. Ya no les permití seguir practicando, pero les dije que podían seguir allí viendo. De repente ocurrió algo que no puedo explicar. Escuché como una voz en mi cabeza, no de la manera en cómo se escucha un pensamiento, no, era diferente. No sabría cómo describirlo. Esto hizo que brincara sobresaltado. Lo mismo hizo mi compañero mientras que los estudiantes gritaron. Mi compañero y yo nos quedamos viendo como intentando leernos el pensamiento a la par que ignorábamos los gritos de los estudiantes. Seguimos trabajando y nuevamente este extraño fenómeno en mi cabeza decía algo así como: hace frío y no puedo respirar. Esta vez sí le dije a mi compañero lo que me había pasado. Él me reafirmó que también lo sintió, incluso las palabras eran exactamente las mismas. Nos acercamos a los estudiantes que nos pedían que los dejáramos ir. Repetían una y otra vez que escucháramos voces que venían desde afuera. Se me hizo curioso su comentario y era obvio que no se referían a las voces de afuera como voces de personas afuera de la morgue, pues allí no había nadie. Además, este lugar estaba muy por debajo de la universidad. Les volvimos a pedir que se tranquilizaran y esperaran un poco a que termináramos el trabajo. Para intentar calmarnos, también nosotros empezamos a tratar de adivinar en tono de broma qué le había pasado al sujeto que teníamos en la plancha. Esta estrategia pareció dar resultado, pues los chicos después de un rato también empezaron a bromear.
Desafortunadamente, no pasó mucho rato para que de nuevo percibiéramos todos de nuevo el mismo fenómeno de las voces. En esta ocasión eran varios, de los cuales recuerdo perfectamente 3 frases. Uno que decía no poder respirar era desesperante, otra se quejaba del frío que sentía y la última era la más aterradora. Decía que cuando entran al infierno nadie se acuerda de ti. Todos gritamos esta vez y nos alejamos del cadáver. Entonces, vimos varios destellos extraños por toda la sala, aparecían y desaparecían. De pronto las voces ya no sonaban en mi cabeza, ahora eran voces muy claras. No entendía de dónde provenían, parecía estar en toda la morgue. Era como si las voces provinieran de todos lados. Todos estábamos espantados y concordamos con las palabras que se escucharon. Las voces sonaban cada vez más claras. Esto ocasionó un caos en la sala. No sé ni cómo pasó, pero todos terminamos divididos y de repente ya no veía ni a mi compañero ni a los estudiantes. Se habían escondido. Quizás vieron algo que yo aún no presenciaba. En eso me di cuenta de alguna manera, el cadáver era el causante, era como si dentro de él existieran varias almas queriéndose comunicar a la vez. De primera vista no podía verlo, pero fijando mucho la vista se veía en un espacio entre el cadáver y el tejado una especie de plasma. De la nada las voces de nuevo sonaron, primero en un oído, después en otro, luego al frente, atrás de mí y por todos lados. Presa del pánico me puse a correr en dirección a la puerta mientras las voces me continuaban asediándome. Al llegar a la puerta intenté abrirla varias veces, pero las voces no obstante, mi miedo no disminuyeron. Desgraciadamente, después de varios intentos de abrir la puerta, tal como ocurre en una mala película de terror, el seguro se encontraba trabado, aunque ahora que lo pienso pude haberlo trabado yo mismo al aplicar tanta fuerza sobre la palanca que activa el mecanismo para abrir la puerta. Caminé tras mis pasos y me metí a otra sección de la morgue donde estaban los refrigeradores. Allí encontré a mi compañero agachado debajo de una camilla. Sus nervios estaban totalmente destrozados. No dejaba de llorar y decir que había visto algo saliendo del cuerpo sobre la plancha, algo que no creía que pudiera existir. Yo intenté explicarle que también vi algo parecido al plasma, pero él me contestó que eso no era lo que vio. Él vio un ser que no podía existir. Luego mencionó algo acerca de un atrapaalmas y en ese momento no le puse atención a sus palabras ni quise insistir. Si bien no estaba tan asustado como él, sí me sentía aterrado y pensaba que lo mejor era salir de allí inmediatamente, sin importar los problemas que nos trajera no terminar el trabajo. Intenté preguntarle sobre el paradero de los alumnos, pero como les dije, mi compañero estaba todo alterado. No dejaba de decir lo mismo acerca de un atrapaalmas. Intenté reunir todo mi valor, pues solo había una forma de salir de allí y para hacerlo tenía que atravesar la sala de autopsias, además de que hace unos momentos no pude abrir la primera puerta que daba al pasillo. Como pude lograr hacer entrar en razón a mi compañero y le expliqué que debíamos salir de allí, tenía esperanza de que los practicantes hubieran salido corriendo, dejando trabado toda la puerta. Le dije a mi compañero que cerrara los ojos. Yo intenté no mirar en dirección al cadáver en la plancha. Llegamos a la puerta y comencé a empujar torpemente la palanca que abría. En eso, escuchamos un sonido mecánico a nuestras espaldas. Era como si un engranaje oxidado se echara a andar. Mi compañero se echó al suelo cubriéndose los oídos con las manos. Yo no quise mirar a mis espaldas y seguía peleando con la palanca de la puerta. Me ganó la desesperación, pues de nuevo escuché voces, ahora eran más, pero en esta ocasión bloqueé mi cerebro y no puse atención a lo que decían, pero comencé a golpear la puerta y gritar por ayuda, lo que fue estúpido, pues si el sistema de entrada es de doble puerta, después se pasa a un pasillo donde hay otra puerta que desemboca en una rampa. De pronto la puerta se abrió y del otro lado nos recibieron los alumnos con uno de los guardias de seguridad de la universidad. No le contamos nada a nadie,
solo al director de la carrera, quien estuvo de acuerdo en que se mandara el cuerpo a otro lado. Mi compañero ya no asistió a trabajar a la universidad, supe que mejor se dedicó a dar consultas en general. Con el tiempo busqué para preguntarle sobre lo que pasó en aquella noche. Me interesaba más que nada saber a qué se había referido con el atrapaalmas. Como respuesta me enseñó una de las fotos capturadas que hizo a una página local de noticias. Me dijo que el cadáver que nos llevaron tenía que ver con esa noticia. Resulta que Atrapaalmas era una secta que se dedica a tener capacidad de atrapar almas de los muertos dentro de sus propios cuerpos. Algo salió mal, entre ellos hubo varios heridos y un par de muertos. Según los testigos fue un conflicto entre ellos, pero el periodista creía que tal vez todo lo ocurrido fue una especie de sacrificio humano. No había muchas fotos en la nota, pero en una se mostraba el cuerpo de uno de los muertos. Si bien el rostro estaba cubierto, las manos y los pies eran inconfundibles, eran idénticas a las de las personas que estábamos revisando aquella noche, en aquella ocasión. Intenté preguntarle sobre lo que vio aquella vez, pero en lugar de responderme de inmediato, negó con la cabeza y me respondió preguntándome si no vi nada cuando me quedé inmóvil frente al cadáver. Yo no recordaba, como les dije, de pronto ya no vi a nadie. Ya no quiso seguir hablando del tema. Actualmente trabajo en otro lugar y aunque a veces escucho las voces de los muertos, nada se compara a lo que me ocurrió aquella vez. No sé, a veces pienso que de alguna manera ese cadáver poseía algo tenebroso, algo que dentro de sí mismo guardaba varias almas atormentadas. Gracias a toda la gente que nos hace el gran favor de mandarnos sus historias aquí a La Voz del Más Allá. Les mandamos un gran saludo. Espero que toda la gente se quede con nosotros hasta finalizar esta emisión. Recuerde que usted me puede seguir en mis redes sociales. Estoy como Rubén Flores 97, tanto en TikTok como en Instagram. En Facebook estoy como Rubén Flores 97.7 y por ahí nos puede hacer llegar sus historias. Vamos con el siguiente relato. Habíamos alquilado aquella cabaña al lado de la playa para vivir. Disfrutábamos de la tranquilidad y la belleza del mar. En la noche nos gustaba salir a contemplar la luna y ver el horizonte. Se veía una multitud de aves nocturnas que llegaban al parecer volando desde las montañas hasta el mar. Sin embargo, al observar detenidamente nos dimos cuenta de que esas simples aves, criaturas voladoras, en realidad se transformaban en personas que comenzaban a caminar hacia el pueblo cercano. Observamos con perplejidad y terror que aquellos se convertían en seres e iban al pueblo como si fueran personas cualquiera. Eso era algo bastante inquietante, pero solo ocurría cuando la luna llena iluminaba todo y hacía aquello más sobrenatural. Los primeros días que los vimos pensamos que tal vez eran producto de las sombras, de la oscuridad, pero no era verdad. Las aves llegaban volando y salían de allí caminando como gente que iba al pueblo. Empezamos a pensar que eso podían ser brujas, demonios o tal vez vampiros que se transformaban para estar entre los humanos, para cumplir algún propósito oscuro, tal vez un ritual, una invocación o a lo mejor para llevar personas del pueblo con ellos. A medida que avanzaba el tiempo y pasaban más la luna llenas, empezamos a sentir más curiosidad y terror por todo lo que veíamos. Así que una vez decidimos seguir a uno de ellos al pueblo. Simplemente entra a una discoteca, habla con las personas, baila, se divierte y bebe. Cuando termina la noche sale de allí con una chica charlando alegremente y yendo hacia la playa. Al parecer, la invita a un lugar que él tiene allí, pero cuando llegan no hay ningún lugar. Ella se queda perpleja mirando a todas partes sin saber lo que ha ocurrido. Él simplemente abre las alas, se convierte en aquella ave grande y vuela por los aires, pero en ese momento la mujer desaparece como si el ave se la llevara en las garras. Pero eso no lo vimos simple y llanamente, vimos desaparecer el cuerpo. La noche se termina, pero después de lo vivido decidimos ir al pueblo y dar aviso de lo que vimos.
Las autoridades se ponen en busca de aquella joven ya que no pertenece al pueblo porque es un lugar turístico y es allí donde empiezan a hablar de casos en particular de varias personas que han desaparecido, pero ninguna de ellas del pueblo. Todas son personas que vienen de afuera a pasar un fin de semana o tal vez de vacaciones. Deciden hablar con el sacerdote porque a ellos se les hace algo más del mundo espiritual que del mundo de los vivos. El sacerdote, un anciano poco creyente de estas cosas, pero aún así, sabiendo de los rumores que se dicen, decide preguntarle a un amigo qué se puede hacer contra todo eso. El anciano le dice que hay que hacer un conjuro y un encierro para que aquellas criaturas no puedan volver a descender en la playa y convertirse en humanas. Con esto, lo que harán es que cuando lleguen convertidos en ave, tendrán que tomar vuelo a otro lugar, ya que aquel será prohibido. Efectivamente, así se hizo. Todo el pueblo estaba en un revuelo por lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso había llegado a ellos demonios infernales que querían llevarse la vida de las personas con su alma? Nadie lo sabe. Efectivamente, así se hizo y pareciera que la calma volvió al pueblo. Pero nosotros, en luna llena, veíamos esas aves revolotear en la playa y emprender el vuelo a otro lugar. Pero algo que nos dejó perplejos una noche cuando ya no les prestamos tanta atención. Llegaron dos parejas, dos mujeres y dos hombres, miraron el firmamento y abrieron sus manos. Se convirtieron en esas aves, pero no pudieron levantar el vuelo. Volvieron a caer al suelo, dando gritos de dolor. Estuvieron así por mucho tiempo. No quisimos ir a ayudarlos porque sabíamos de qué se trataba. Solo al amanecer se pusieron de pie y volvieron al pueblo como personas cualquiera. No pudimos entender qué pasaba. A lo mejor aquellas aves habían venido tantas veces al pueblo que algunas habían quedado entre los pobladores y seguían coexistiendo con ellos. Gracias a toda la gente por su amable compañía en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Espero que toda la gente pueda compartir este programa y sobre todo que se suscriban aquí al canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Gracias muchachos, que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en el próximo programa. Mi nombre es Rubén Flores. Hasta la próxima.